Una historia tan vieja como la civilización. Una simple alquimia de tierra, agua y fuego. Una artesanía sin edad que progresó hasta ser un milagro de la producción en serie. Un duradero bloque de construcción. Y literalmente el ladrillo y mortero de las grandes ciudades. A continuación, los ladrillos. Maravillas modernas. Elevándose a 137 metros de altura, se yergue la nueva chimenea de la planta Western Kentucky Energy. Desde afuera aparece otra estructura de concreto, pero dentro de la capa de concreto hay una crucial barrera de ladrillos de 9 metros de diámetro. Para hacer la barrera de esta chimenea se necesitan casi 350,000 ladrillos. 95,200 kilogramos de mezcla o mortero. Y el esfuerzo de los albañiles que lo unen todo. Cada ladrillo pesa unos 5 kilogramos y un albañil pone unos 1,000 ladrillos diarios. Así que al día un albañil carga cerca de 5,000 kilogramos. Lo sientes aquí y aquí. Toma mucho tiempo y práctica. Si lo haces a diario, cada día lo vas haciendo mejor. Es emocionante estar aquí tan alto y sentir el reto de este trabajo. Uno puede decir que ha hecho algo al final del trabajo cada día. El ladrillo protege el concreto de los gases cáusticos que genera a diario la planta eléctrica. Antes, las chimeneas de ladrillo se hacían de muros externos e internos de ladrillo. Los externos eran de ladrillo corriente o radial sin resistencia a los ácidos. El concreto reemplazó por afuera a los ladrillos. Pero el muro interno aún debe ser de material resistente a los ácidos y aquí el ladrillo sigue siendo el rey. Los gases de combustión contienen óxidos sulfúricos de la combustión del carbón en las calderas. Quedan limpios mediante el sistema de desulfurización, pero generan un gas muy saturado con ácido sulfúrico condensado que puede ser muy corrosivo para cualquier material. El concreto solo sería muy poco resistente al ácido del gas de combustión y se deterioraría casi inmediatamente. Pero los ladrillos que se usan no son de los corrientes, son a prueba de ácidos. En esencia son iguales a los de nuestras casas, pero tienen arcilla de esquisto, un material geológicamente comprimido que los hace resistentes a los químicos. Pero estos ladrillos son solo ladrillos. Para que sean un muro hace falta mortero, que aquí debe ser a prueba de ácidos. Los ladrillos de la chimenea se pegan con mortero de silicato de potasio, muy resistente al ácido sulfúrico del gas de combustión. El mortero de cemento Portland común solo duraría unas semanas. Este mortero es distinto al común. Se pone una capa delgada, mientras que para ladrillos de otro tipo debe ser más gruesa. Quedan 92 metros de pared por terminar y los albañiles comienzan a sentir el esfuerzo. Cuando concluya el proyecto, quizá habré puesto de 70,000 a 80,000 ladrillos. No lo olvidaré. Cuando pase cerca me diré, fui parte de esta obra. La historia del ladrillo es la historia de la civilización. Y se ha dicho que la arquitectura comenzó cuando se unieron bien dos ladrillos. Aunque muchas grandes civilizaciones hayan surgido y luego desaparecido, sus estructuras de ladrillos y mortero, desafiantes al tiempo y los elementos, narran su ingenio. El ladrillo es uno de los materiales de construcción más antiguos fabricados por el hombre. Se han hallado ladrillos de hace 10,000 años, así que han sido algo que la gente ha entendido desde el principio como tecnología. Los ladrillos más viejos hallados son de fines de la Edad de Piedra, del Neolítico. Eran modelados con las manos en forma de bultos toscos. Luego eran apilados para hacer una casa y cubiertos con lodo por el exterior. El primer avance en su fabricación, el molde de madera, se desarrolló luego de la Edad de Piedra y fue muy usado por los antiguos egipcios.
Con esta herramienta primitiva, un fabricante podía hacer cientos de ladrillos rectangulares idénticos en un solo día. Cuando vemos ladrillos antiguos, los de los antiguos egipcios o los primeros que se fabricaron, notamos que se hacían de un tamaño que cabía en la mano, y esto se debía obviamente a la eficiencia. Los ladrillos de los antiguos egipcios han cambiado muy poco a través del tiempo. Y el ladrillo de lodo que usaban aún se usa. Comúnmente se le llama adobe. Para hacerlos, se mezcla el lodo con paja para darle más fuerza y evitar que se encoja y se quiebre. Luego la mezcla se pone en un molde para darle forma. Y luego el ladrillo blando se seca al sol. Pero uno de los problemas de estos es que el agua puede destruirlos. Así que la innovación más importante en la fabricación de ladrillos quizá haya sido hornear la arcilla. Hornear ladrillos no es tan fácil como uno cree. No sirve una fogata, eso no los calienta suficientemente. Necesitas temperaturas entre los 950 y 1100 grados centígrados, que son muy altas. Si no se calientan lo suficiente, quedan suaves y se vuelven polvo. Si se hornean demasiado, se vuelven masas vidriosas, totalmente inútiles. A la temperatura correcta, la arcilla se vitrifica o se vuelve vidrio y se funde con la arena y otros materiales inertes, volviendo muy duro al ladrillo. El horneado de ladrillos se dominó en el año 3000 a.C. en la antigua Mesopotamia con hornos primitivos. Los constructores del antiguo Egipto tenían muchas rocas para sus grandes obras y no hallaban útil el ladrillo horneado. Pero ambas civilizaciones experimentaron con morteros no arcillosos, principalmente con cal, yeso y betún. Estos morteros unían bien a los ladrillos y sirvieron para hacer algunas de las estructuras más renombradas del mundo. Pero fueron los antiguos romanos quienes aprovecharon los ladrillos en su máximo potencial. Los romanos descubrieron que mezclando ceniza volcánica con argamasa se hacía un mortero que endurecía bajo el agua. La argamasa es una mezcla de piedra caliza quemada y pulverizada, arena y agua. Al añadir cenizas volcánicas, la mezcla se endurece bajo el agua. Nosotros lo llamaríamos cemento y era muy ventajoso. Con él se pudieron hacer bahías en el mar, los antiguos baños, los acueductos, etc. Al derrumbarse el Imperio Romano, la tecnología de su cemento desapareció, pero el arte de hacer ladrillos sobrevivió. En la Edad Media se vieron más experimentos con ladrillos y se introdujo la terracota, un ladrillo decorativo esculpido. No hay diferencia entre la terracota medieval y algo que sea un ladrillo moldeado. Es una pieza de terracota. En la Edad Media y hasta el Renacimiento se hicieron grandes obras con ladrillos. Templos, catedrales, castillos, fuertes y murallas se veían por doquier. Pero fue el incendio de Londres en 1666 el que propició un nuevo avance. La ciudad de Londres en el siglo XII era un laberinto de calles estrechas y callejones atestados con edificios de madera. En la tarde del 2 de septiembre de 1666, comenzó un incendio en una panadería de Pudding Lane, que pronto llegó a los edificios vecinos. Samuel Pepys, el cronista, registra en su diario que en la tarde del primer día fue con unos amigos en bote a mirarlo y que había sido como ver el primer día del infierno, que había llegado el apocalipsis. El incendio de Londres duró 4 días y en ese tiempo devoró toda la ciudad antigua entre las murallas medievales. Sorprendentemente, muy poca gente salió herida y Londres quedó devastada. Era el centro del comercio de toda Inglaterra. Era esencial para el futuro de Inglaterra que Londres se reconstruyera lo más pronto posible. Y la tarea de reconstruir la ciudad incinerada se le asignó a Sir Christopher Wren. Christopher Wren se inició en académico, pero pronto se hizo notar en círculos intelectuales y se desarrolló como arquitecto. Fue uno de los primeros arquitectos reconocibles del país.
Wren participó en diseñar las nuevas regulaciones para construir en Londres que establecían que la ciudad debía reconstruirse con un material a prueba de fuego. La elección obvia fue el ladrillo. Y en las afueras de Londres, la Bulmer Briggs, especialista en hacer ladrillos a la medida para proyectos de restauración, aplica muchas de las técnicas de fabricación de ladrillos usadas para reconstruir Londres. Aquí aún se hacen ladrillos a mano con moldes de madera. Este es el método tradicional usado por siglos. El fabricante toma arcilla, la esparce sobre arena, la cual sirve para sacar la arcilla del molde, y luego puede alzar el ladrillo en el molde, tomar una tablita y colocarlo sobre esta. Vuelve a colocar arena al molde, vuelve a la base y moldea otro ladrillo. Este es el principio usado desde la antigüedad. Luego de moldeado, el ladrillo debe secarse. En verano sacamos los ladrillos para secarlos al natural en estas hileras abiertas. Ponemos los ladrillos sobre estas calzadas de concreto para que se sequen al sol y al aire. Aquí en verano se secan unos 80,000 ladrillos. El invierno nos obliga a secar los ladrillos artificialmente en los galpones. Cuando los ladrillos se secan, se hornean a temperaturas superiores a los 1090 grados centígrados. Se llama horno de flujo descendente porque el calor viene de 7 quemadores externos por el techo y pasa por los ladrillos apilados de un modo en que permiten que éste se propague y salga por el conducto de humo. Se meten 12,000 ladrillos. Completada la carga, se sella. Se calienta el horno 2 días, se hornean los ladrillos 2 días y se enfrían 3 días. Es un proceso continuo. Se secan cuando se enfrían y se repite el ciclo. Hay 7 fuegos alrededor por fuera. En un proceso regular se enciende uno y se llega hasta el 7º. El secreto es mantener los fuegos iguales. Si el viento sopla desde el oeste, puede haber fuegos más vivos de un lado. Lo esencial es mantenerlos equilibrados. A principios del siglo XX, la demanda de ladrillos fue mayor a la capacidad de estos primeros tipos de fábricas. Al estrellarse con un muro, la fabricación artesanal de ladrillos fue transformada rápidamente en una industria mecanizada. Y en ningún sitio habría mayor demanda de ladrillos que en la primera gran metrópolis de América, Nueva York. Para hacer ladrillos se necesitan muchas y muchas toneladas de arcilla. Pero no sirve cualquier tipo de arcilla. Se necesita una especial, como la de caolín, compuesta de un silicato de aluminio que es esencial para hacer ladrillos horneados. Pero eso no es todo. Los ladrillos se suelen hacer de una mezcla de arcilla y arena y algún otro material inerte. Si uno usa arcilla pura, arcilla de alfarero, el ladrillo será un objeto demasiado grande en el horno y se encogerá, agrietará y romperá. Así que los ladrillos de lodo tienden a tener 30% de arcilla o menos. La terracota o la alfarería, por otra parte, puede contener 75% de arcilla. En toda la historia, los fabricantes de ladrillos siempre se han instalado donde haya arcilla. Y siempre hay cerca arquitectura hecha con ladrillos. Desde el siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX, la arquitectura de Nueva York fue definida predominantemente por un material, el ladrillo. Antes de la introducción del ladrillo, los incendios eran un gran peligro en Manhattan. Amplias áreas de la ciudad fueron destruidas a principios del siglo XIX, y en la época en que se construyó la cuadra de la calle Charlton, era ilegal fabricar con madera. Los incendios siempre favorecieron a la industria del ladrillo. Su utilidad por su resistencia al fuego es uno de los motivos principales de su éxito como material. Al llegar el siglo XX, Nueva York vivía un crecimiento mayor al de cualquier ciudad del mundo, el cual generó una demanda sin precedentes de ladrillos. En esencia, lo que ocurrió en Nueva York fue que al aumentar su población, esta se mudó hacia el norte.
Y al mudarse, se fabricaron más casas. Lo típico en Nueva York en ese periodo era que se hicieran las casas en el lado oeste, porque estaban más cerca de los muelles del río Hudson. El río Hudson permitía llevar ladrillos a la ciudad de modo más fácil y económico. Pero sobre todo permitía a los ladrilleros río arriba acceso a uno de los mayores depósitos de arcilla del país. Los depósitos de arcilla se extienden por más de 160 kilómetros. Es uno de los más grandes de Estados Unidos. Tiene ciertas interrupciones, pero la región arcillera se extiende por una gran distancia y permitió esa gran producción. Y con estas cantidades de arcilla que parecían infinitas, la industria ladrillera fue la que más predominó en el río Hudson. A inicios del siglo XX, la industria ladrillera del río Hudson creó más de 130 fabricantes. Pronto fue la mayor región ladrillera en el mundo. En su apogeo entre 1905 y 1906, la industria ladrillera del río Hudson fabricó más de 1.000 millones de ladrillos, lo que casi equivale a un muro de 12 metros de alto y 30 centímetros de grosor, sin aperturas, desde Albany hasta Buffalo, o sea, de más de 480 kilómetros. Pero este apogeo de la industria tuvo un precio. Los depósitos arcillosos del Valle del Hudson se agotaron y la extracción desenfrenada para suplir la demanda produciría una tragedia en un caserío de ladrilleros del Valle del río Hudson. En la tarde del 8 de enero de 1906, el pueblito de Haverstraw, en Nueva York, pagó el máximo precio. Las ladrilleras Excelsior y Aquiles excavaron demasiado cerca del pueblo y las vías y socavaron las calles. Un deshielo temprano había derretido el suelo y la arcilla bajo el caserío, lo que causó que partes de este fueran tragados por la fosa arcillosa. Una tercera parte del pueblo cayó con la excavación. Esto pasó en un área de 6 a 7 cuadras en forma de media luna. El deslizamiento causó la muerte de 19 personas y la destrucción de 20 casas. A pesar de la tragedia, la industria ladrillera siguió prosperando e industrializándose. El moldeado de los ladrillos tardó mucho tiempo en mecanizarse en Europa, pero no mucho en los Estados Unidos porque la mano de obra allí era escasa. Las máquinas funcionaban de dos modos, reproduciendo el moldeado manual o pasando la arcilla por un extrusor y luego cortándola. Hornos con más eficiencia en el uso de combustible reemplazaron a los viejos hornos que había que apagar entre cada horneado. Esto aumentó la productividad de las ladrilleras. El horno Hoffman funcionaba mediante varios hornos laterales por los cuales se desplazaban los gases calientes. El horno que estaba encendido iba calentando al horno contiguo y disponiéndolos en un gran circuito podían encenderse continuamente. Muchos hornos Hoffman funcionaron 50 o 75 años sin parar, produciendo decenas de miles de ladrillos al día. Los ladrillos del Valle del Hudson eran primordialmente de fachada o arquitectónicos y eran para todo uso sobre el suelo. Pero ladrillos de otras partes del país con depósitos de arcilla más densos también podían usarse en el suelo. Los ladrillos de pavimento son de un tipo muy especial. Son muy distintos a los de construcción, pues son mucho más densos, para que sean más impermeables a la absorción del agua y sean más resistentes, lo que es necesario para que soporten los impactos que reciben en el suelo. Y el camino no terminó ahí. La industria halló usos para una serie de ladrillos especiales llamados refractarios. Hechos de arcilla de alta pureza, los ladrillos refractarios, incluidos los que son a prueba de ácido, soportan altas temperaturas y se usaron extensamente en fundiciones, hornos y otras aplicaciones industriales. Y la construcción con ladrillos se ayudó con otra innovación, el cemento Portland. El gran cambio en el mortero lo produjo el cemento Portland. Le dio al mortero más fuerza de compresión y llenaba los vacíos y uniones entre mortero y ladrillos con una juntura más densa. La innovación del cemento Portland fue patentada en 1824 por un albañil mampostero, Joseph Austin. El cemento Portland contiene una mezcla pulverizada de piedra caliza y arcilla.
Se calienta hasta casi fundirse y luego se muele y se mezcla con agua y arena para crear un mortero muy fuerte. Esto hace aún más duraderos los muros de ladrillo. Sin embargo, un nuevo tipo de bloque se hacía común en la construcción, el bloque de concreto hecho de cemento Portland. Cuando el cemento se mezclaba con agregados mayores y agua, podría ser prevaciado para hacer bloques o vaciarse en el lugar. Cuando la mezcla se secaba, se volvía dura como la piedra, creando así un material de construcción económico, versátil y duradero. En los años 30, el apogeo de la industria ladrillera del río Hudson tuvo un final abrupto. Para Tom Sullivan, quien busca ladrillos antiguos desde su infancia, la historia de su fabricación en el Gran Valle del río Hudson se preserva en su colección. Tanto mi familia materna como paterna tuvieron que ver con las fábricas de ladrillos por más de 75 años, y cuando niño solo oía hablar de ellas. Eso me motivó a coleccionar ladrillos. Y la colección proviene o de algo que hallé por el río donde estaban las ladrilleras, de edificios siendo derribados, de aceras o de parientes que supieron que los coleccionaba y me traían algunos de vez en cuando. Lo cierto es que muchas de las marcas eran únicas y yo colecciono ladrillos que tengan una marca, un nombre, unas iniciales o un símbolo. Es lo que los hace únicos. Si uno obtiene un ladrillo como este, W y A, iniciales de Wood y Allison, un ladrillo con letras en relieve es mucho más viejo. Ellos no comenzaron a poner las marcas hasta cerca de 1870. Algo como esto, con letras en relieve, es una rareza. Los ladrillos más comunes son los que tienen algo que llamamos agarre, y la idea vino de Inglaterra. Se eliminaba un poco del material para hacer más ligero el ladrillo, y al colocarlo, esto ayudaba a que se pegara mejor al cemento, y por eso decían que tenía agarre. Algunos de ellos tenían las letras invertidas. El que hacía el molde de madera ponía las letras para poderlas leer, sin darse cuenta de que cuando pusiera la arcilla, estas quedarían al revés. Así que había una gran variedad de marcas, incluyendo esta, Chunky. Le falta un trozo, pero hasta que no halle uno entero, lo conservaré así. La historia de las ladrilleras solo se halla en las estructuras de ladrillo que un día dominaron la ciudad. El legado de la industria ladrillera del río Hudson está en Nueva York. Solo hay que caminar por allí y estar atento. Todos los rascacielos se hacen con armazones de acero, pero las fachadas eran cubiertas con ladrillos o terracota, y eso no cambió hasta muy entrada la década de los 30. Y luego adoptábamos el uso de acero y vidrio. La cubierta de vidrio no entró formalmente en escena hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La imagen actual de Nueva York y otras ciudades estadounidenses la crean el vidrio, el acero y el concreto. Pero en el área central del país aún se prefiere el ladrillo y el mortero. Aunque nos sintamos a gusto con el acero, el vidrio y el concreto en nuestras oficinas o en ambientes industriales, casi todos los estadounidenses no se sienten particularmente a gusto con usar estos materiales en sus casas. Para muchos, la estética moderna puede ser algo fría, así que al llegar a casa en la noche, lo típico es que queremos algo de ese calor y el ladrillo tiende a dárnoslo. Y ese deseo estimula la demanda de los miles de millones de ladrillos que se venden al año en Estados Unidos. Y para asegurarse que no falten ladrillos, recurren a soluciones de alta tecnología para poder realizar el trabajo. En Estados Unidos, la industria ladrillera tiene capacidad para producir más de 8.000 millones de ladrillos al año. Y para lograr esta abundancia, las fábricas de hoy se han vuelto aún más sofisticadas. Para hacer muchísimos ladrillos se necesita muchísima arcilla. Nosotros usamos más de 100.000 toneladas al año. La tierra y la arcilla natural se pulverizan antes de procesarse para hacer ladrillos.
En esta fase se pueden añadir aditivos a la materia prima para alterar posteriormente el color de los ladrillos. Hay varios elementos durante la fabricación de ladrillos que influyen en su color. Primordialmente son los químicos en la materia prima. El hierro es probablemente el material más común que se usa en la fabricación. Le da al ladrillo su color rojo característico en que muchos piensan. Pero ese color puede modificarse si se añaden otros químicos como el manganeso, que da un ladrillo marrón, y otras materias primas sin hierro, o la arcilla o el esquisto, que al hornearse dan un color crema o más claro. Pero en esta fase primaria, el color de la mezcla da pocas pistas sobre el color del ladrillo. La mezcla de arcilla marrón entra en una mezcladora industrial y luego se añade agua. Se envía hacia abajo a través de la recámara de succión hacia el extrusor más abajo. Dentro del extrusor hay una larga barrena que empuja la arcilla hacia adelante con mucha fuerza. La densa mezcla de arcilla fluye por un molde que determina el tamaño del ladrillo. El molde además produce huecos o cavidades circulares dentro de la columna. La ventaja de agujerear los ladrillos es que se hornean más uniformemente, se manipulan mejor, son más económicos de trasladar y se adhieren mejor al mortero. Los ladrillos salen del extrusor a un promedio de 1 tonelada por minuto. Son rígidos, pero aún están suaves. Luego pasan por esta cuchilla, donde se cortan en trozos largos. Los trozos de 165 centímetros pasan por una banda y los detienen unos sensores láser. Luego se ponen en posición para empujarlos hidráulicamente a través de cables que les dan la forma final. Y en mucho menos tiempo en que tardaría producirse un ladrillo a mano, se forman más de 50 ladrillos listos para apilarse. Aquí apilamos los ladrillos en los carros. Están húmedos. Los apilan unos robots de alta tecnología. Hace años se apilaban a mano, luego se evolucionó hacia unas máquinas rudimentarias. Actualmente estas son las máquinas más modernas. Los robots son autónomos y operan sin un controlador humano. Podemos apilar unos 20.000 ladrillos por hora. Los carros de horneado avanzan por la fábrica sobre rieles a su siguiente destino, el cuarto de almacenamiento temporal, que se mantiene a unos 32 grados centígrados con una humedad relativa de 90% para evitar que los ladrillos se sequen prematuramente. Podemos hacer ladrillos más rápido de lo que podemos secarlos u hornearlos, y los almacenamos en estos cuartos húmedos para acondicionarlos antes de meterlos en los secadores. Los ladrillos aquí son muy suaves y se quiebran. Los carros se paran aquí hasta que haya espacio en el secador. Esta es la sala de control del horno y del secador. Aquí monitoreamos las temperaturas y presiones del horno. El horno de túnel es básicamente un horno de 91 metros de largo. Estos indicadores muestran algunas de las temperaturas a través del túnel. La parte media del túnel es la caliente. Ahora sus temperaturas máximas circundan los 1015 grados centígrados. El horno de túnel opera 24 horas diarias los 7 días de la semana. Los carros avanzan cada media hora a una distancia equivalente a la mitad de su longitud. Los ladrillos cruzan la parte media del horno varias horas para que el calor los penetre totalmente. Es aquí donde la arcilla silicia luminosa se petrifica o se vuelve vidrio y se funde con la arena y otros materiales inertes. Si se hornea un ladrillo con demasiado calor, se vuelve un tipo de vidrio y se funde. Aquí se hornean justo al punto de la vitrificación, en el que se obtiene la resistencia óptima y la más baja absorción de agua. Para la arcilla de esta fábrica, en particular, la temperatura óptima circunda los 1037 grados centígrados. Para conseguir estas temperaturas extremas, se instalan 120 quemadores de gas natural programables encima y a los lados del horno. Estos crean un infierno en el interior y determinan el ambiente por el cual pasa cada carro.
Si unos ladrillos con suficiente contenido de hierro se hornean a temperaturas más bajas, se tornan rosados. Al ir subiéndose la temperatura, van adquiriendo un rojo profundo. Con más calor, se tornan color vino tinto oscuro o púrpura intenso. Y en una atmósfera de horneado reducida con menos oxígeno, adquieren un color negro profundo o un tono azulado. En solo 24 horas tras haber entrado al horno de túnel, los ladrillos pueden ser distribuidos. Esta es casi la última parte de la operación. Descargan los ladrillos de los carros, los colocan sobre planchas eliminando unos cuantos que quedaron mal. Luego se envuelven y se almacenan. Así se hace en K-State Brick. Pero en otras fábricas ya hay robots que realizan todas estas tareas. Ya vemos robots en las fábricas de ladrillos. Y ahora es común ver cómo los ladrillos pasan de ser materia prima a ser empaquetados para enviarse al lugar de construcción sin haber sido tocados por ningún ser humano. Los albañiles son los primeros en tocar los ladrillos para hacer una pared. Pero los albañiles no serán reemplazados tan pronto por los robots, ya que no cualquier individuo común y corriente puede volverse albañil tan fácilmente. Para hacer un muro de ladrillos se necesitan albañiles. Un aspecto único de la construcción es que cada proyecto es distinto. Si uno hace piezas en una fábrica, uno se concentra en ese proceso y dice, mañana haré otra mejor. Pero si vas a hacer un proyecto de construcción, armas la fábrica ahí y la próxima va a ser distinta, igualmente la siguiente. Así que se necesita el toque humano. Siempre investigamos modos mecánicos para hacerle más fácil la vida al trabajador. Pero cada vez que se analiza uno de los casos, vuelves a concluir que la mejor forma de poner un ladrillo es a mano con la espátula. Actualmente, la Unión de Albañiles ofrece un curso de entrenamiento para la nueva generación que ingresa al oficio. Aquí los estudiantes trabajan, comen y duermen en el campus. Y durante 12 semanas, su vida son los ladrillos. Tenemos un buen alojamiento, comedor, te dan las comidas. Lo disfruto, me gusta. El día típico de entrenamiento es desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y el programa es exigente. Aprendes los elementos básicos de la albañilería. Aprendes sobre el mortero y los diversos tipos de ladrillos y uniones. Una juntura es la puesta de ladrillos en cierto patrón para mayor resistencia de un muro o para mejorar su aspecto. Esta es una juntura inglesa, donde hay hileras alternadas de ladrillos a lo largo y a lo ancho. Es una juntura muy fuerte, sobre todo porque los puestos a lo ancho mantienen unida a la pared. Esta es una juntura similar, la flamenca, también muy fuerte y decorativa. Aquí se pone uno a lo ancho, otro a lo largo, y así consecutivamente, y se alternan en la hilera siguiente. El que va a lo ancho está al centro del que va a lo largo. Pero eso no es todo. Los estudiantes aprenden a construir arcos, cortar piezas de mampostería, fabricar entrepaños y colocar productos refractarios. Eso además de cómo poner una línea, surcar el mortero, colocar una hilera y terminar una juntura. Esto es muy en serio y estamos aquí todo el día, excepto media hora para almorzar. Aparte de eso, siempre estamos haciendo algo. Y cuando terminamos un proyecto, lo derribamos y empezamos otro, y seguimos avanzando y progresando y progresando. Porque poner una hilera de ladrillos es más difícil de lo que parece. Si alguien me dijera, es fácil, yo puedo hacerlo, le daría la espátula y la mezcla y le pediría, hazlo. Y me reiría porque no es tan fácil. Lo parece, y eso pensaba la primera vez que vi hacerlo. Es un trabajo duro. El programa es solo un punto de partida para los aspirantes a albañiles antes de enfrentar el mundo real, donde los albañiles han fabricado muros por incontables generaciones.
A primera vista, sus muros pueden verse muy similares, pero estos también evolucionaron. Es divertido ver cómo nada ha cambiado por mucho tiempo con los ladrillos. Uno ve estructuras viejas y no son sino muros gruesos de piedra o ladrillo. Y en el siglo XIX esto tuvo su apogeo en el edificio Monadnock en Chicago. El Monadnock marca la última de las estructuras soportadas por paredes de ladrillos y exhibe el problema de estas. Las paredes necesitan ser muy gruesas. De hecho, sus bases tienen más de 1,8 metros de grosor y el edificio se torna muy pesado. Tanto que este se hundió bajo el pavimento y hay que bajar para entrar. Después se entendió que los edificios no podían seguir siendo fabricados con paredes soportadas con ladrillos. Una pared de soporte tiene muchos ladrillos de grosor. Las inferiores soportan toda la estructura de ladrillos y mortero encima. Con la llegada del concreto reforzado y las armazones de acero, el concreto o el acero soportan el peso del edificio y los ladrillos quedan como un revestimiento. No tenemos estos enormes muros macizos que había hace un siglo o antes. Tenemos un sistema de paredes delgadas que puede empezar teniendo solo el grosor de un ladrillo o su anchura, con un espacio de aire y con el bloque de concreto como estructura. Y aunque las paredes de ladrillo ya no sean los burros de carga que eran antes, tampoco es que sean papel tapiz. Son una barrera perdurable a los embates de la naturaleza. El año pasado decidimos hacer pruebas para demostrar lo buenas que son las paredes de ladrillos para resistir misiles aéreos. Los huracanes, claro está, pueden generar muchos restos que salen volando y pueden dañar el material de los revestimientos. Se han diseñado estándares para evaluar el desempeño de materiales de los revestimientos para proteger a los ocupantes de un edificio. Usamos una placa de fibra de cemento, revestimiento de vinilo y una fachada de ladrillos estándar como exteriores. Ese misil de 4 kilogramos a 55 kilogramos por hora atravesó fácilmente la placa de fibra de cemento, rompiendo el aislante y el muro de mampostería y entró como 1,5 metros al espacio habitado. Igual pasó con el revestimiento de vinilo. La vara de 2,4 metros y 5 por 10 centímetros rebotó de la pared de ladrillos y pasó la prueba. Quizá los huracanes no pueden vencer a la fuerte pared de ladrillos, pero otras fuerzas de la naturaleza pueden derrumbarla. Y con la llegada de los ladrillos inteligentes ya no podía aplicarse eso de ser grueso como un ladrillo. Martes 17 de octubre de 1989. Sin previo aviso, un fuerte sismo de 6,9 en la escala de Richter azota San Francisco, California. ¡Prepárense! ¡Corten el gas y la electricidad! ¡Prepárense para otros sismos! ¡Verifiquen que su edificio sea seguro para volver a entrar! Dura solo 15 segundos, pero deja en ruinas algunas partes de la ciudad. Toneladas de ladrillos caen en la hora pico de la tarde. Algunos golpean a los peatones. Luego del sismo, San Francisco estaba decidida a fortalecer más de 2.000 estructuras de ladrillos no reforzadas. El resultado del sismo de Loma Prieta del 89 fue una ordenanza para que en la ciudad las estructuras de ladrillos no reforzadas se fortalecieran contra sismos. El edificio Woolen Mill, hecho en 1864, obviamente cayó en la categoría y fue uno de los que tuvimos que fortalecer en Ghirardelli Square. Los edificios que nos interesaban en particular eran los de muros de soportes de ladrillos no reforzados. Y son los peores casos porque, por definición, un muro de soporte es lo que mantiene erguida una estructura. Si el soporte cede, la estructura puede derrumbarse y sería catastrófico. Los ingenieros usan varios métodos para reforzar edificios no reforzados contra sismos. Convencionalmente se han reforzado muchos edificios con soportes de acero. Comenzó a hacerse hace 20 o 30 años. Muchos se han preparado con shotcrete, un rociado de concreto que da fuerza adicional. Recientemente se han buscado modos menos invasivos de reforzar estos edificios. Y el último avance tecnológico en mejoras contra los sismos es una lámina de fibra epoxídica. El procedimiento fortalece las paredes de ladrillo con capas delgadas de fibra de vidrio y material epoxídico.
El compuesto penetra el ladrillo y el mortero y los adhiere fuertemente entre sí. También da resistencia a la tensión, permitiendo que una pared normalmente rígida pueda doblarse sin quebrarse. El edificio Woolen Mill Ghirardelli Square es el área de prueba de la nueva tecnología. La fibra de vidrio se aplica en rollos y se endurece con una aplicación epoxídica. La placa de fibra de vidrio es parte de un sistema general compuesto que incluye elementos horizontales de acero atornillados a la pared fortalecida. En los pisos inferiores, la fibra de vidrio abarca toda la pared, pero arriba disminuye la necesidad de esta. Como verán, hay una franja corta de fibra de vidrio junto a las ventanas, que son los puntos más débiles del edificio, pues son aperturas perimetrales de la pared. Como una de las primeras en hacerse con este sistema innovador en San Francisco, la mejora de Woolen Mill abre las puertas a esta nueva tecnología. Ghirardelli Square incluye varios edificios. Algunos aún necesitan fortalecerse contra sismos. Este fue el primero de ladrillos no reforzados que se fortaleció y estudiaremos la tecnología usada para decidir qué hacer para fortalecer contra sismos a los demás. Creo que le hallaremos un uso más general al que tiene. Pienso que como sistema funciona muy bien y ayuda a los edificios en su conducta. A diferencia de las armazones de acero o el concreto, que tienden a hacer resistencia al muro de ladrillos, este lo imita, lo cual lo hace atractivo. Hoy en día, las láminas de compuestos epoxídicos podrían salvar a los edificios de ladrillos no reforzados durante otro gran terremoto. Y en el futuro, la tecnología de ladrillos inteligentes, desarrollada por el grupo Micro Actuator Sensors and Systems en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, podría ayudar a ubicar debilidades posteriores. Una técnica desarrollada hace poco es la colocación de un microcircuito de computador dentro de un ladrillo, que luego es colocado en el edificio. Este ladrillo inteligente puede dar información sobre variaciones de la temperatura al que esté sujeto, el tipo de vibraciones que podrían ocurrir por efecto del viento u otras fuerzas que soporta el edificio. Puede suministrar información que podría indicar deterioros de la estructura de la pared, de la formación de humedad y cosas así. Así que los ladrillos sirven como medios para colocar esos sensores, esos microcircuitos en el edificio, para que los ingenieros puedan analizar los datos que son capaces de recoger de esa fuente. Varios ladrillos en varios puntos del edificio formarían una red que daría información a un ordenador remoto sin necesidad de cables. Estos ladrillos de alta tecnología son la cumbre de un legado que tardó milenios en formarse. Es arcilla quemada, pero le dio forma a nuestro mundo. Y no es de extrañarse que tengamos un amorío con este material aparentemente humilde. Desde niños hemos jugado con ladrillos y bloques y aprendimos sobre los 3 cerditos y cómo esa última casa de ladrillos no podía derribarse con soplidos. Así que los ladrillos siempre fueron parte de nuestra cultura. Sigues el camino de ladrillos amarillos, ya sabes, sigues tus sueños. Quizá tenga una historia muy larga, pero es una historia de producción en serie. Por lo tanto, el ladrillo podría ser sinónimo de la era moderna, pero nos demuestra que lo moderno no es tan moderno como pensábamos. No veo por qué el hombre deba dejar de usar el ladrillo. De hecho, podría volver a tener vigencia cuando tengamos que administrar y dosificar más los recursos. Podría volverse más importante.